¿Por qué los economistas pueden ver el mismo problema y proponer soluciones opuestas? La respuesta está en sus paradigmas y métodos. Muy buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la discrepancia entre los enfoques ortodoxos y heterodoxos. Primeramente vamos a ver qué es un paradigma. Un paradigma es la manera en que vemos el mundo y decimos que es importante. En economía, los paradigmas moldean las preguntas que hacemos y cómo buscamos respuestas. En el enfoque ortodoxo, ¿cómo perciben la realidad? Los ortodoxos perciben la realidad económica como un sistema objetivo, predecible y regido por leyes universales. Considera que los mercados tienen el equilibrio y que los agentes económicos actúan de manera racional para así maximizar sus utilidades y ganancias. La economía se entiende como un conjunto de relaciones cuantificables y separadas de factores externos como la historia o la cultura. ¿Cómo adquiere el conocimiento de la realidad? El conocimiento se adquiere a través de la observación empírica y la construcción de modelos abstractos basados en supuestos generales. Utiliza principios deductivos, partiendo de axiomas como la racionalidad del individuo o la eficiencia de los mercados. El análisis está enfocado en datos cuantitativos y en la formulación de hipótesis que validan o refutan mediante evidencia empírica. ¿Qué métodos utilizan? Utilizan métodos cuantitativos, como métodos matemáticos y estadísticos, modelos econométricos y simulaciones, para simplificar y analizar la realidad económica. También usan modelos teóricos ideales, como el modelo de oferta y demanda, para representar sistemas económicos en condiciones controladas. La aplicación de experimentos de análisis de datos históricos para validar las predicciones de sus modelos, pero siempre manteniendo un enfoque formal y abstracto. El enfoque heterodoxo, ¿cómo perciben la realidad? Ven la realidad económica como dinámica, compleja y socialmente construida, influenciada por factores culturales y políticos. Consideran que los mercados no siempre son eficientes y que las igualdades, las estructuras de poder y las instituciones juegan un papel crucial en los procesos económicos. La economía es entendida como un sistema abierto e interrelacionado con otras esferas, como la política y la ecología. ¿Cómo adquieren el conocimiento de la realidad? El conocimiento se adquiere mediante un enfoque contextual e interdisciplinario, integrando elementos históricos, sociales y culturales en el análisis. Se enfatiza la relación dialéctica entre teoría y realidad, donde las teorías no solo se aplican, sino que también están moldeadas para contextos específicos. Se valora la crítica de los supuestos tradicionales y la incorporación de perspectivas alternativas, como la economía feminista, ecológica y postcolonial. ¿Qué métodos utilizan para estudiarla? Métodos cualitativos y cuantitativos, combinados para capturar tanto datos numéricos como narrativas y procesos históricos. Análisis histórico empírico, que busca entender cómo las estructuras y los procesos económicos han evolucionado en el tiempo. Enfoques plurales y holísticos, que rechazan la idea de un modelo ideal y promueven la exploración de diversas teorías y herramientas metodológicas. Tenemos un ejemplo de modelo ortodoxo en la vida real, el de Perú de 1990 al 2000. Como políticas tuvieron para la estabilización macroeconómica, Perú estableció el Fondo de Estabilización Fiscal para ahorrar ingresos excedentes generados por los altos precios de los commodities, como el cobre y el oro. Esto permitió al gobierno mantener la estabilidad macroeconómica y financiar contramedidas durante periodos de crisis global, como en los años 2008 y 2020. Sin embargo, esta política ha sido criticada por no destinar más recursos al gasto social en época de bonanza. En la apertura comercial de tratados de libre mercado, tenemos que firmó acuerdos comerciales con economías clave como Estados Unidos y China. Estas políticas impulsaron el crecimiento de sectores exportadores, especialmente en la agroindustria, convirtiendo al país en un importante exportador de productos como arándanos y espárragos. A pesar de sus beneficios económicos, recibió muchas críticas debido a los bajos salarios y condiciones laborales de algunos sectores. En la privatización de servicios, tenemos que durante el gobierno de Alberto Fujimori, se privatizaron empresas en sectores estratégicos, como electricidad, telecomunicaciones y minería.
Esta atrajo inversión extranjera y modernizó sectores clave, pero también generó malestar debido al aumento de tarifas y la pérdida de empleos estatales. Como impacto de las políticas ortodoxas, tenemos por el lado positivo que Perú mantuvo un crecimiento promedio anual del 5% entre los 2000 y 2000, el año 2000 y 2019. La inflación pasó del 7000% en 1990 a niveles de un solo dígito en pocos años. La diversificación de exportaciones en la agroindustria con productos como arándanos y espárragos, posicionando al país como líder mundial. Y el incremento de inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos como la minería. Mientras que como puntos negativos tenemos la dependencia de los recursos naturales, como lo fue la minería, que representaba más del 10% del PIB y el 60% de las exportaciones, lo que lo hacía vulnerable a la fluctuación de precios. El descontento social debido a los despidos masivos en empresas privatizadas y la competencia desigual para pequeños productores locales que no podían competir contra productos importados. Como ejemplo de modelo ortodoxo en la vida real, tenemos a Brasil desde el año 2003 a 2016, con políticas como la Bolsa de Familia. Este programa de transferencias condicionadas implementado durante el gobierno de Lula da Silva se enfocó en reducir la pobreza extrema mediante apoyos directos a las familias de bajos ingresos, con requisitos como la asistencia escolar de los niños. Esto, aunque logró reducir significativamente la desigualdad, fue criticado porque decían que no abordó las raíces de la pobreza. La política de industrialización y crédito subsidiado, Brasil, bajo el gobierno de Dilma Rousseff, aplicó políticas heterodoxas para fomentar la industria nacional, otorgando créditos subsidiados a sectores estratégicos mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Si bien estas medidas fortalecieron ciertos sectores industriales, enfrentaron críticas por generar distorsiones económicas y aumentar el déficit fiscal y el control de precios y tarifas. Para mitigar el impacto de la inflación, el gobierno congeló tarifas de servicios básicos como electricidad y combustible. Estas políticas aliviaron el costo de vida, pero resultaron insostenibles, generando crisis fiscales y afectando la confianza del sector público. Como impacto de las políticas heterodoxas, tenemos como positivo el programa de Bolsa Familiar Familia. Sacaron a millones de personas de la pobreza extrema, reduciendo el coeficiente de Gini de 0,58 en el 2023 a 0,51 en 2015. Las políticas de estímulo como créditos subsidiados y control de precios impulsaron la construcción de bienes de consumo. Incrementa la producción nacional de sectores estratégicos gracias al apoyo del BNDES, generando empleos y estimulando la manufactura. Y por último, la reactivación de la economía tras la crisis financiera del 2008. Como efectos negativos tenemos que la deuda pública pasó del 51% del PIB en 2011 al 88% en 2020. La dependencia de los sectores más pobres a los programas sociales, dificultando su transición hacia un empleo formal. La inflación promedio superó el 100% anual entre 2011 y 2015, y la dependencia de políticas de estímulo fiscal y subsidios a corto plazo dejó al país vulnerable a crisis económicas como la recesión en 2015 y 2016. Conclusión. Como podemos observar, las políticas ortodoxas suelen ser efectivas para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, pero no suelen abordar mucho los problemas estructurales como la desigualdad social. Por otro lado, las políticas heterodoxas logran avances sociales significativos, pero con un gran costo en términos fiscales y la estabilidad económica a corto plazo. En síntesis, ninguno de los dos enfoques puede considerarse objetivamente mejor que el otro, debido a que en cada enfoque responde a diversos objetivos según su visión de la realidad socioeconómica, por lo que los economistas, en vez de debatir cuál enfoque es el mejor, deberían tratar de hallar la forma de combinar ambos enfoques, adaptándolos al contexto de cada país, para así estar más cerca del desarrollo sostenible y equilibrado. Eso sería todo. Muchas gracias por ver.